En este espacio vamos a hablar con Patricia Muñoz García. Ella es trabajadora social en la Defensoría del Pueblo y es activista e impulsora de la ordenanza Oficina de Asesoramiento y Acompañamiento en Adopción aquí en nuestra ciudad, en Río Cuarto. Y es el tema que vamos a mencionar hoy, la adopción, la ley de adopción. ¿Cómo es concretamente ese proceso? Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un tema que, por supuesto, muchos conocemos de lejos, los que no están, las familias o personas de la conformación que sea, digo, a veces no están involucrados del todo para conocer de qué se trata, cómo es la ley de adopción. Por eso te convocábamos. Bueno, muchas gracias por el espacio y la verdad que está muy bueno que se hable de esto, ¿no? Que se hable también, ¿por qué no?, de los mitos, de esas inseguridades, dudas que hay, porque si no después lo que hacemos es repetir una información que tal vez es errónea. Claro. Se habla mucho de la ley, de cómo debería ser, de cómo es actualmente, y si nos ponemos a ver realmente qué es lo que sucede en la realidad, bueno, existen un sinfín de situaciones y de cosas que demuestran que la realidad es distinta. Son esas brechas, ¿no?, que siempre sabemos que existen entre eso que se piensa y que se quiere a lo que es. Sí. La más escuchada calculo que es la de que la ley es muy lerda, que hay que cambiar las leyes para poder adoptar más rápido. Y la verdad es que la realidad nos habla de la situación, de cómo estamos como sociedad también. Claro. Porque la ley, considero, así como algunas otras personas que estudian la ley justamente para poder mejorar, si hay algo que mejorar, y la verdad es que no necesita grandes cambios. Sí algún andamiaje institucional, por decirlo, que no compete a la ley, sino en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. A mi modo de ver, la ley está fantástica y es un paradigma nuevo que no se difunde. Sin ir más lejos, acá en la ciudad de Río Cuarto, si nos ponemos a buscar las notas sobre adopción, sobre familias de acogimiento, son muy pocas. Y generalmente son mujeres las que se preocupan en hacer ese tipo de notas. Sí, sin dudas, y a veces también hay mucha desinformación, porque por ahí se busca informar y por el contrario quedan unos cabos sueltos, como se dice, que justamente crean este tipo de mitos que vos mencionaste cuando comenzamos acá la charla, ¿no? Y desorientan un poco a las personas, tanto a las que tienen pensado alguna adopción y a las que no también, porque después se crean campañas en contra de, o estas habladurías que, bueno, por ejemplo, dicen que las leyes no sirven. Tal cual. O sin ir más lejos, el mirar a las cuestiones socioeconómicas, a mirar por qué no, a veces escuchamos opiniones de que, bueno, tal persona vive mal, o no tiene un baño, o es pobre y por eso tendría que dar el niño en adopción. Y no es así, eso no es una condición para que alguien pueda ser adoptado. Hay toda una legislación que estudió y es para festejar y para celebrar por fin el paradigma al cual Argentina adhirió, que es en cuanto a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de las Niñas y Adolescentes, y que esta ley en 2015 vino a mejorar muchísimos puntos. Por ejemplo, lo que era antes la adopción directa. Era de terror lo que sucedía. Bueno, no puedo tener un hijo, entonces lo logro como sea. Y se utilizaban un montón de situaciones que rozaban o eran trata de personas, tráfico de personas, de bebés también, y que por fin sirvió la ley para que pueda cambiar esa situación, ¿no? Hubo un cambio en esta mirada adultocentrista, como vos bien mencionás, a esta otra que tiene más puesto la perspectiva, ¿no?, en las infancias y adolescencias. Puso el foco al niño. Claro. Antes, como vos bien decís, que había una mirada adultocéntrica, antes de 2015, y ni hablar mucho tiempo antes atrás, se fijaba en las expectativas de los adultos, el no puedo ser papá, no puedo ser mamá, o no tengo a quién dejarle mi herencia, o no tengo un hijo varón.
Claro, sin pensar en que son esos niños, claro, niñas los que están necesitando una familia, ¿no? También es otro cuestionamiento, cómo tenía que ser la familia. Y ahora, bueno, hay una aceptación de diversidad de familias que se conforman y se construyen de distintas maneras. Pero tenemos el tiempo bastante jugado, así que estaría bueno comenzar por, aclarar qué es lo que se tiene que saber como primera cuestión al momento de pensar en una adopción. Como primerísima cuestión es que la adopción directa ya está prohibida en Argentina desde 2015. Entonces, si alguien piensa ahijar, formar su familia a través de la adopción, siempre lo primero que hay que grabarse que es para restituir un derecho a un niño, niña o adolescente o a un grupo de hermanos. Y recurrir siempre en un primer momento a inscribirse en el RUA, el más cercano. Por ejemplo, acá, en Tribunales de Río Cuarto. Perfecto. Ahí es donde se tienen que informar, ahí está el equipo que se encarga de todo esto y que le van a dar la serie de trámites que tienen que llenar para inscribirse, todo el papelerío, la documentación, lo que tienen que ir juntando, y se les da un número de registro. Y en segunda instancia, ¿por qué no estar atento a las convocatorias públicas? Que ahí no hace falta estar inscripto. Entonces, se puede formar una familia por adopción. Es una oportunidad única para esos niños ver esas convocatorias públicas. Que tampoco se difunde mucho, Patricia, por lo menos lo vemos muy poco a estas publicaciones que suelen hacer los jueces y demás para comentar de estos niños, niñas que están en espera, que eso sería muy válido, la verdad. Y también hay una diferenciación que me gustaría que hagas respecto a las familias de acogimiento y a las familias de la forma que sean, personas solas, ya lo dijimos, que se anotan para adopción. Porque también a partir de eso hay mucha confusión, ¿no? Eso es muy importante, y para cerrar que me olvidé de decir algo. Como un tercer tópico, digamos lo que veníamos hablando, de dónde inscribirse y demás, hay como una falla, digamos, en dónde está el problema. No está en la ley, sino también un poco en la sociedad, en que los niños que están esperando una familia, casi no hay bebés. Entonces hay que ir con una amplitud. Como sociedad nos están faltando instituciones que difundan eso, de otras edades, a partir de 6, 10 años en adelante, o grupos de hermanos. Y la diferencia entre familias de acogimiento es que pueden ir a la CENAF, acá en Río Cuarto, ahí en calle 9 de Julio, y si deciden anotarse como familia de acogimiento, ahí les van a informar también, pero no se puede llegar a adoptar. O si estás inscripto ya en el RUA, no podés ir como familia de acogimiento, porque tiene una finalidad muy distinta. Es tratar como a un hijo o hija, a una personita, durante un tiempo, hasta que los profesionales, hasta que el juez decide en base a los informes de esos profesionales si el niño vuelve a la familia de origen o, que es el primer derecho que tiene, después viene la adopción, en todo caso. Y o si se declara el estado de adoptabilidad. De adoptabilidad. Eso es, pero primordial. Hay una gran confusión, porque muchos reclamos están hechos a partir de ciertas personas o familias que reclaman luego de tener a un niño o niña en su casa un tiempo, quedarse con ese niño como hijo o hija, ¿no? Súper entendible todo lo que se provoca, pero hay que estar bien informado, y ahí está claro lo que vos informás. Ahí es donde digo que falta ese andamiaje institucional para llegar a esa ley o para sostenerla y apoyarla. Nos falta el acompañamiento psicológico, el acompañamiento para toda la familia, no solo para quien acoge, sino para esos hermanitos que acogen, para sostener eso de que es por un tiempo. Bien, son muchísimas las cosas a saber. Nos gustaría que nos cuentes también, además de inscribirse, aquí sí hay algunas charlas, si se está haciendo alguna especie de, de encuentro para las personas que quieran asesorarse, ¿no? Porque el Río Cuarto es un punto también donde se congrega, digamos, mucha gente de la zona. Lamentablemente, digo lamentablemente porque armamos una organización muy linda que se llama Por Ellos Adopción, creo que fue en 2017, 2018, y por esta falta de información y demás, se nos fue toda esa gente que logramos convocar también de la región a otras propuestas donde había falta de información, donde veían que sus expectativas para poder tener su hijo estaba como más fácil y más aceitado el camino, y no era así y no funciona así.
se nos vino abajo la organización, pero logramos el proyecto, hoy es una ordenanza, no se está cumpliendo, ojalá que lo puedan ver como una necesidad de la ciudad también. Sí. Y también para promocionar, digamos, promover esta otra forma de ahijar, que es la Oficina en Asesoramiento y Acompañamiento en Adopción, que tiene múltiples tópicos que son muy importantes. Y justamente es para restituir ese derecho y que los niños no estén, lamentablemente, en un hogar. Porque en familias de acogimiento hablamos de niños muy chiquititos. Pero ¿y los grandes? Claro, ¿qué pasa cuando están un tiempo, no? Y no está esa familia que los recibe, que logre ahijarlos, como vos bien decís, para esta próxima construcción. Bueno, es muchísimo lo que nos quedaría para seguir conversando. Déjennos alguna consulta. Nosotros también estamos acá dejando la data que nos trajo Patricia para que se puedan conectar, para que puedan establecer un contacto e informarse. Sí, en la Defensoría del Pueblo lo estamos haciendo. Se va corriendo de boca en boca y bueno, algunos llegan a sacarse algunas dudas y de ahí derivamos a donde corresponde. Buenísimo, así debe ser. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. También por tu visita, Patricia. Gracias, Ivana.